En el libro de Nehemías, capítulo 12, versículos 30. Quiero tomar este versículo como referencia a todo el libro que hemos estado leyendo durante esta semana. Espero que lo hayáis leído por lo menos una vez. Si no lo has leído por lo menos una vez, te animo a que lo puedas hacer esta próxima semana. Durante esta semana vamos a estar hablando de Nehemías y quiero que nos empapemos del libro, que se meta dentro de nosotros esta palabra tan bonita de este libro de Nehemías, porque llegó tiempo de ser gente de oración, como habláramos el domingo pasado, y también como vamos a hablar hoy, no solamente que construyamos una vida de oración, sino que construyamos una vida de santidad. De eso vamos a hablar hoy, así he titulado este mensaje, Construyendo una vida de santidad. Y tomé como referencia todo el libro, pero especialmente un versículo que es el versículo 30 del capítulo 12. Capítulo 12, versículo 30. Y dice así: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Lo dejamos allí. Santidad al Señor estaba grabado en la frente de los sacerdotes en una placa de oro que cubría toda su frente. El sumo sacerdote tenía que vestir de forma muy particular, porque él, antes de entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, que era el lugar más interior de una tienda construida de diseño divino, tenía que pasar por el atrio, tenía que pasar por el lugar santo y luego entrar hasta el lugar santísimo con sangre de un becerro en la mano y derramar esa sangre en el propiciatorio, que era un arca de oro cubierta con 2 querubines. Dentro de esa arca estaba un casito con maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley que fueron dadas a Moisés, que se habían roto, pero estaban allá adentro los pedazos. Cuando el sumo sacerdote entraba con una vestimenta extraordinaria, con campanillas en el borde de su vestido, con una mitra, con un pectoral con piedras preciosas en el pecho, con unas piedritas interiores llamadas Urín y Tumín, con flecos y lazos y de diferentes colores, y entraba en representación de todo el pueblo al lugar santísimo, llevando en su mano la sangre de aquel becerro para derramar encima del propiciatorio. En su frente había una lámina de oro que decía: santidad a Jehová. Se podía distinguir a lo lejos porque brillaba. Aunque no se pudiera leer con claridad a lo muy lejos, brillaba su frente. Símbolo de algo que tenía no solamente que llevar en su exterior, sino en su interior. Cuando la Biblia intenta conceptualizar a Dios, le da varios nombres de su esencia, no de su característica ni de su carácter, no de sus cualidades o acciones, sino de su esencia, de lo que Él es. Por ejemplo, Dios es amor. Dios es luz. Él es luz. No es que Dios solamente ama. No. Ni que Dios nos proporciona el amor de su corazón amándonos. No solamente eso, es más profundo que eso. Él es, su esencia es el amor. Él es luz, pero también dice que Dios es santo. ¿Cómo es Dios? Santo. No es que Él sea santificado o que nos santifica, sino que Él en su esencia es santo. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de pureza, de limpieza, de pulcritud, de, en el caso nuestro, de ser elegidos, apartados
sacados de un lugar para ponernos en otro lugar, y ese otro lugar es Dios. O sea, sacados del mundo o sacados del pecado para Dios. Cuando nosotros pensamos en un santo, normalmente se nos viene a la cabeza la idea de que pudiera ser un muñequito de escayola. Y en la Biblia es todo lo contrario a eso. A eso se le llama idolatría. Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios santo. O sea, cuando Él se presenta como santo, se contrapone a cualquier idolatría, o a cualquier muñeco, o a cualquier fisionomía a la que se le pudiera dar honor, gloria o petición, o alabanza u ofrenda. Yo soy Jehová tu Dios santo. Y añade: y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Eso dice Éxodo 20 cuando Dios habló a Moisés y le dio las tablas de la ley. Ahora, siendo un Dios santo, quiso tener una ciudad santa. ¿Cómo se llama esa ciudad? Pero es Jerusalén, la ciudad santa. Pero hay una Jerusalén especial, no esta de la tierra. La Biblia enseña que hay una Jerusalén celestial, que es la ciudad de Dios. Atención al tema, no vamos a ahondar hoy en eso, pero es muy interesante. Ahora, si Dios es un Dios santo y tiene una ciudad para los suyos santa, ¿quiénes creen ustedes que deben habitar esa ciudad y vivir con ese Dios? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pedro, Pablo, Andrés, San Benito, San Gregorio. Joaquín me dijo San Cocho. No, ese es un santo muy sabroso, pero que no. Pastor Luis dice: yo no sé cómo te la apañas, pero siempre hablas algo de comida. ¿Será que me gusta? Prepárese porque viene el restaurante en camino. ¿Cuántos dicen amén? Ya me reuní hoy con Manolo. Manolo, gracias por ayudarnos. Gracias. Estamos diseñando allí, hermano, ya esta semana. Los hermanos que nos van a ayudar ya van a estar siendo citados. Ya esta semana compramos las carpas. Ya tenemos el lugar ahí diseñado. Pero aquí no vamos a adorar al sancocho. Vamos a adorar al Dios santo. Amén. Ni a San Chuleta tampoco, por si acaso. ¿Saben, hermanos? Dios es santo, tiene una ciudad santa, su espíritu es el Espíritu Santo. Y Cristo es el santo de los santos. Amén. Pero su pueblo tiene que ser santos. Y Él lo dice así: sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo? Y ahora pues tenemos la necesidad de ser santos. Y dice más la palabra de Dios. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Porque sin santidad es imposible entrar en el reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos de santidad y de estar apartados, cuando hablamos de gente santa sacada de un lugar y de un servicio, de un trabajo, de una acción y desplazada, ese es el proceso de santificación, proceso mediante el cual una persona sale de su pecaminosidad, de su mundanalidad, de sus espaldas a Dios, para volver caminando hacia Dios mismo y su palabra, el cumplimiento de su palabra y de su verdad. A ese proceso se le llama un proceso de santificación, porque santificación o ser santo es tanto un acto como un proceso. Diga acto.
acto, porque cuando nosotros confesamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pasamos a ser santos, porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Y todo lo que tiene que ver con pureza absoluta, con limpieza, se declara santo. Delante de Dios estoy hablando. Pero luego, en nuestro diario vivir, cometemos faltas. Y necesitamos ir avanzando hacia una vida de pureza. A este caminar en la vida cristiana se le llama proceso de santificación. Tenemos medios que nos ayudan en ese proceso, medios santificadores, que son, otra vez, la sangre de Cristo, efectiva en cualquier momento de nuestra vida cristiana, la palabra de Dios, que su palabra nos santifica, nos limpia. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y también el Espíritu Santo, que nos santifica, nos perfecciona, nos cualifica para poder llegar a la presencia de Dios. Dios proveyó todos los elementos necesarios para que nosotros fuésemos santos, para que nosotros pudiésemos vivir una vida de rectitud, de pureza, de verdad, siempre que estemos apegados a Él y a sus entes de gracia. Ahora, hermanos, cuando buscamos en el libro de Nehemías y encontramos detalles tan significativos, nos damos cuenta de que Nehemías vivió profundamente esta santidad. Primero, de forma simbólica, Nehemías fue llamado desde Babilonia, un mundo idolátrico, un mundo terriblemente perdido y apartado de Dios, a Canaán, a Jerusalén, con el interés de Dios de que Él pudiera reconstruir, bendecir, santificar, edificar, adorar, alabar, hablar la palabra de Dios, enseñar. De ese proceso de Nehemías de venir desde Babilonia hasta Jerusalén, también nos habla simbólicamente de la santidad y su proceso. Pero cuando Nehemías está a través de todo el libro en Jerusalén, encontramos a un Nehemías que santifica su vida y construye una vida de santidad a través de la santidad de sus oídos. Diga conmigo, oídos. Esto es muy importante, hermano. Dice la palabra, hablando de Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras, un oído santificado oye la necesidad del pueblo de Dios. Un oído santificado está presto para escuchar la dirección de Dios a través de los hechos que le rodean. Un oído santificado no se presta para las críticas, las murmuraciones, para las cosas inapropiadas que podamos escuchar. Si usted escucha alguna vez gente que está siempre maldiciendo, que está siempre hablando mal, con negatividad, usted se rasca por aquí y dice: uy, eso seguramente es. ¿Y qué tienes ahí esa? Así le salió cáncer a mi abuela, no sé qué. Usted apártese de esa gente, hermano. Una gente fatalista, con una mentalidad verdaderamente negativa. Todo lo que hablan es negativo. Siempre hablan mal de su esposo, siempre hablan mal de su esposa, siempre hablan mal de sus hijos, siempre hablan mal de sus padres, siempre hablan mal del pastor. Si van a la iglesia, hablan mal de la iglesia. Si van a un grupo, hablan mal del grupo. Si ven un coche, hablan mal del coche. Yo no sé, son gente de un espíritu profundamente negativo. Corra de esa gente. Yo no quiero gente de esa a mi alrededor, hermano. Yo apago mi oído delante de eso. Hay quien dice: ¿y podrás hacer la construcción? ¿Qué dice usted, hermano? Pero ¿cómo si no tienes dinero? Yo confieso inmediatamente la promesa de Dios. El Dios de los cielos, Él nos proveerá. Él ya nos proveyó, ya sabemos que Él es proveedor. Él dará dinero a los hermanos, Él nos bendecirá, Él traerá de los rincones de la tierra más recónditos la provisión para ayudarnos. ¿Saben, hermanos? Yo no quiero hacer oídos a las voces negativas y catastróficas que hay alrededor nuestro. Hay quien dice: España a la ruina total. Yo no me gusta confesar eso ni escuchar eso, hermano.
Aunque ellos tengan razones para decir eso, yo no quiero creer eso, porque este pueblo no permitirá que España se vaya a la ruina. ¿O no, hermano? No, vamos a luchar. Para eso estamos nosotros aquí. Para que España se levante y sea un país de bendición. Un país, hermano, donde la gloria de Dios ilumine esta tierra. Así que si alguien le dice, no, es que los políticos tal cual. No, Señor, Dios es más poderoso que los políticos. Y el Señor va a levantar esta tierra, hermano, como nunca. Y así sucesivamente. Se van a casar a alguien y entonces dice, uy, te vas a casar, qué desastre, qué tal. No sé. Pero hermano, apague el oído a esas cosas. Cierre su oído, preste su oído a la voluntad de Dios, a la bendición. Miren, en la Biblia, en el libro de Nehemías, dice la palabra que le dijeron hasta 10 veces seguidas a Nehemías que desistiera del trabajo, que no lo iban a poder lograr, que no lo iban que nadie le iba a ayudar, que no se iba a poder terminar la obra, que mejor desistieran, que no continuaran, que eso era un problema, que eso era un conflicto. Hermano, fíjese lo que les voy a decir. A nosotros hace pocos meses nos amenazaron de cerrar la iglesia. Al final no se pudo, porque Dios tuvo la victoria como lo preveíamos, aunque nos entró un poquito de susto. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Confieso que en algún momento estaba un poco asustadillo, sabiendo y confiando que Dios nos iba a librar. Pero nos asustamos un poco porque fuimos allí y dijeron, no, eso siempre cierra en cada... Bueno, pero anoche me di cuenta de que no solamente obtuvimos una gran victoria y tenemos ya el número del permiso de funcionamiento para este local, que se va a ampliar para aquel, ¿cuántos dicen amén? Sino que ya no se necesita un permiso de funcionamiento para las iglesias. Ha cambiado la ley. ¡Qué maravilla, hermano! Cambió la ley. Ahora, pudo haber cambiado la ley hace 6 meses para que no tuviéramos que pasar. Pero Dios nos hace pasar por cosas para luego darnos una victoria poderosa en relación. Ahora, ¿cómo es nuestro oído en consecuencia de las posibles malas noticias que puedan venir? Las apagamos y entonces alineamos nuestro vocabulario, como lo hizo Nehemías, a la positividad, a la fe, a la acción. Bueno, me fue mal en este momento, pero yo sé que en el futuro me va a ir mejor. ¿Y qué sucederá si no te va tan bien como lo estás confesando? ¿Cambiarás tu confesión para que sea negativa? No, porque no tiene sentido confesar negativamente. Aún teniendo que pasar por algún momento de prueba o de dificultad, no tiene sentido ser negativo en tu confesión, hermano. ¿Por qué? ¿Me estás entendiendo o no? ¿No es mejor vivir de una manera positiva que de una forma negativa? Pues por supuesto que es mejor. Ahora la Biblia te avala, la Biblia te respalda y la palabra de Dios te hace saber que los grandes hombres de Dios confesaron bendición y victoria. Confesaron, hermano, el avanzar por encima de las pruebas. Y usted en su empresa, en su trabajo, en su familia, en su iglesia, en sus labores diarias, tiene que tener no solamente un buen oído, como lo tuvo Nehemías, sino una confesión maravillosa para bendecir el nombre de Dios en medio de todo. Y allí está la palabra del profeta, hermano. Santidad en nuestros oídos. Hermano, Nehemías escuchó la palabra de Dios y pidió por favor que leyeran la palabra de Dios. Sus oídos tenían deseo de oír lo que Dios dice, porque la fe viene por él. Oír la palabra de Dios. Usted tiene que alimentar su oído de la palabra de Dios. Por eso les animo a leer, a escuchar la palabra de Dios. Les animo, hermanos, que puedan tener un CD, que puedan tener una predicación. Dígale a Luis Fernando, consígueme predicaciones. Yo quiero escuchar, quiero edificarme para escuchar el mensaje transformador. Cuando oímos la palabra de Dios dentro de nosotros, hermano, dentro de nosotros ocurren milagros, porque Dios habló y se hizo, dijo y se creó. Y esta no es un libro de consejos, hermanos, humanos. Es el libro del consejo de Dios, donde están los arcanos y profundos secretos de nuestro Padre Creador,
Cuando oímos la palabra de Dios, nuestra vida es santificada. Nuestra vida se purifica. Nuestro corazón alcanza el entender la verdad divina y se crea dentro de nosotros una transformación única. Por eso cada vez que venimos a la iglesia salimos con más fe y con más ánimo. Cuando escuchamos al pastor que se emociona allí, nuestra vida espiritual crece y lo sentimos y decimos: yo quiero ser mejor. Se produce dentro de ti ese anhelo de hacer las cosas mejor para Dios, ¿o no? Por eso tenemos anhelo de volver, de regresar, de invitar a algunas personas: ven con nosotros, vamos a escuchar la palabra de Dios, porque nos fortalece en nuestro interior, cambia nuestra vida, porque no es esto un cuento de Condorito, no es una historia noble de alguna novelista famosa, romántica, no. A pesar de que hay romanticismo, a pesar de que hay chistes aquí, a pesar de que hay historias y novelas impresionantes, a pesar de todo, esto es diferente. Es la palabra de Dios que llena nuestra alma, y a ella tenemos que prestar oídos y hablar de ella. Nehemías habló la palabra de Dios y dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Nehemías confesó, hermano, confesó la palabra de Dios. Dijo: traed los libros y que los lean delante de todo el pueblo. Que leamos la palabra de Dios, hermano. Pero una de las cosas más interesantes en la vida de santidad que trató Nehemías fue el campo de las relaciones. Porque el ser humano es un ser gregario. O sea, que no nacimos para ser individualistas o ermitaños, me refiero. Nosotros no nacimos, hermanos, para vivir solos. Cuando usted ve una persona que vive solita, no porque se le haya muerto el marido o la esposa y porque ya sus hijos se han hecho mayores y no le queda otro remedio que vivir en una casa solo, no, sino digo a esa gente rara, ermitaña, que viven solos en su casa, normalmente tiene varios síndromes. Amontonan cosas, el síndrome de Diógenes. La casa es un desastre, se dan a la bebida, la soledad trae consigo un montón de males, porque nosotros no fuimos creados para estar solos. No, Dios nos creó para convivir, para tener una iglesia y estar juntos. Aun cuando Dios diseñó en su sabiduría suprema, cuando Dios diseñó la iglesia, dijo que no se dejen de congregar, que vayan a la iglesia y que estén juntos. Y por eso prometió sobre esa realidad, dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo me voy a hacer presente. Y aquí está. ¿Sí o no? También dijo: si 2 o 3 me piden, se ponen de acuerdo sobre algo, yo se los voy a dar. Si están juntos, yo los bendigo. Cuando el pueblo alaba, yo me hago presente. Pero eso sí, que se junten. Y la Biblia mantiene una línea de unión del pueblo. Nehemías dijo: donde escuchéis el sonido de la trompeta, juntaos. Toda esta unidad nos hace saber que somos seres gregarios, seres que necesitamos estar juntos para poder vivir. Ahora, en medio de estar juntos, hay que tener en cuenta que muchas veces nos juntamos con quienes no conviene, con quienes no son pueblo. Me refiero a quienes tienen otros principios, otros valores, a quienes tienen otras maneras de ver la vida y que perjudican la santidad notablemente. Y con eso tenemos que tener cuidado. No relegarles, sino colocarnos en una posición de enseñar, de compartir, de ayudarles a que puedan entender nuevos y mejores valores. En este caso, los valores de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quien está en contra del valor del principio del matrimonio. Hay quien está en contra del valor del principio de la vida, referido esto a la práctica, contrario a la práctica del aborto. No pasa nada, llevas 3 meses y te haces el aborto, ¿para qué vas a traer un niño?
No, que te lo saquen y ya está. ¿Ves? Ese tipo de cosas, hermano, son pecaminosas. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios le dijo al pueblo de Israel: no podéis juntaros con los cananeos, con los filisteos, con los amonitas, con los edomitas. No juntéis con los otros pueblos, porque vuestros hijos y vuestras hijas se van a contaminar con sus dioses. Les he enseñado antes, hermano, acerca de la santidad de Dios, que Dios no quería que tuvieran otros dioses, que Israel tuviera otros dioses, ni que nosotros tengamos otros dioses. Porque cada vez que nos juntamos con personas que tienen otros dioses, terminamos adorando ídolos. Por ejemplo, en algunos edomitas y algunos moabitas y amonitas tenían a un dios llamado Dagón. Se los he explicado muchas veces. Un gran ídolo con los brazos extendidos, de bronce, completamente de bronce, pero hueco por dentro. Se le alimentaba con leños encendidos y se ponía casi al rojo vivo. Y en las manos extendidas había que adorarlo, trayéndole niños recién nacidos y poniéndoselos ahí en las manos para que se quemaran. Y así es que ese Dios se alimentaba de ofrendas humanas. Era abominación a Jehová, dice la palabra. No entregaréis a vuestros hijos a los ídolos de ellos, dijo. Y entonces también dijo: no te cases con sus hijas, ni dejes que tus hijos se junten con sus hijas, ni tú mismo te juntes con ellos. Les dijo Dios aquí en el libro de Nehemías, pero también en el Levítico y en el Éxodo. Dios lo dejó muy claro para los jóvenes. Que quiero recordarles, hermano, que el Nuevo Testamento dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial, que es el diablo. Ninguna. Ahora, hermanos, fíjese usted que en el libro de Nehemías, Nehemías encontró que muchos del pueblo se habían contaminado con otras personas que no eran del pueblo de Israel. Y me refiero a aquellos que practican principios y que no tienen al Señor, ni que quieren acercarse a Dios. Termina el tema muy mal, muy mal. Nehemías dijo: ahora, ¿qué vais a hacer? Porque resulta que un muchacho llamado Salomón, no el sabio ni el rey, sino un muchacho de ahí de Israel que se llamaba Salomón, era pastor de ovejas y fue por allí cerca de los linderos de Israel, y había del otro lado del lindero de Israel, de las amonitas, una muchacha llamada Ligia María, que era ahí de las amonitas. Y entonces Ligia María, esto es un ejemplo, no es bíblico esto que estoy, es un cuento que les estoy diciendo. Entonces Ligia María era edomita, pero era muy guapa. Y Salomón la vio así por arriba de la cerca. Le dijo: hola. Y Ligia María le dijo: hola, ¿cómo te llamas tú? Y dijo: Salomón. ¿Y qué eres? Pastor. Ay, igual que yo. También soy pastorcita. Entonces le dijo Salomón: ¿y qué días traes tú las ovejas por esta parte del pasto? Los jueves. Ah, como los jueves no hay culto, voy a traer las mías también para que estemos hablando. Entonces resulta que los jueves por la tarde se veían Ligia María y Salomón todas las semanas ahí y hablaban de sus cositas. Y poco a poco, como Ligia María era tan guapa, Salomón se fue enamorando. Y cuando se dio cuenta, estaba enganchado de la Ligia María. Y ¿saben qué? Pero aquel día, cuando ya iba a comenzar a salir con ella, le dijo: mira, tengo un problema, que es que yo esto lo tengo que guardar en secreto. Porque si mi padre se da cuenta, voy a tener problemas, porque nosotros los de Israel no podemos salir con nadie que no sea de Israel. Ay, pero qué cosas tienen ustedes, le dijo Ligia María. Entonces Salomón le dijo: pero no te preocupes, que es que tú me tienes loquito. Entonces resultó que, bueno, que comenzaron a salir y tal. Y de repente dijeron: casémonos. ¿Y quién nos casa? Quien sea, eso es lo de menos. Y se casaron. Y siguieron viviendo. Y resultó que vino Nehemías
Y le dijo, vamos a reunirnos todos. ¿Dónde están sus hijos y tal? Y Enaías le dijo a Salomón, Salomón, que tenemos reunión, vamos. No, papá, pero es que, no, hoy vienes conmigo. Hoy tienes que comer en mi casa e ir a la reunión. Y entonces fue Salomón y estaba ahí Nehemías. Fue Salomón y estaba Nehemías, hermano, y les voy a leer lo que dijo Nehemías. Impresionante. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y Salomón dijo, ay, creo que me está hablando a mí. Dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. No sabían hablar judaico, dice, sino que hablaban conforme, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Antes de Salomón habían algunos que se habían juntado con otras. Y resulta que ya no se habían juntado hace poco, sino hacía bastante tiempo. Y saben que sus hijos que nacieron ya no hablaban judío, sino que hablaban amonita. Y la ley no la podían entender ni leer porque hablaban otro idioma. Y comenzaron a dejar de tener la posibilidad de entender la palabra de Dios, porque ni siquiera la lengua la hablaban, se habían distanciado tanto, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, dice Nehemías. Salomón, ¿qué has hecho? Ay, es que elegí a María, era tan guapa. Reñí con ellos no es, ay, qué pena Salomón. No. Le metió caña. Dice, reñí con ellos y los maldije. Haga así conmigo. Y herí a alguno de ellos. Diga conmigo, herí. Esto duele, ¿eh? Y les arranqué los cabellos. El único que se libró aquí fue Pinto. Hermano, veis con la fiereza que Nehemías está tratando esto, hermano. Nehemías no está acariciando el pecado. Nehemías no está, hermano, condescendiendo con, bueno, vamos a ver qué podemos ir haciendo. No, hermano. Porque hay principios y hay normas, y cada vez que nosotros valoramos la realidad del pecado a la luz de la palabra de Dios, estamos viéndolo como algo que nos lleva al infierno, a la felicidad, a las lágrimas, al llanto, al dolor. Hermano, necesitamos entender claramente que el pecado nos destruye. Y no lo digo yo, es la palabra. Y usted no puede arrancar una página de eso. Bueno, ahora arranco. No, eso de Nehemías lo arranco. Me dejo la Biblia sin eso. Porque entonces tienes que arrancar la de Éxodo también. Y tienes que arrancar la del Nuevo Testamento. Al final te quedan los dos cartones. No es algo que yo me estoy inventando, hermano. La santidad es un principio bíblico de tapa a tapa. La santidad es una realidad que Dios quiere para su pueblo. Tenemos que ser santos, dice el Señor, como yo soy santo, tenemos que ser. Y ¿saben qué, hermano? Al final Nehemías dijo, y le arrancó los pelos. Pero dice más, porque esto es impresionante. Yo no he visto mucha gente en la Biblia que actúe de esa forma en relación con el pecado, que se ponga tan violento en relación con el pecado. ¿Sabes a quién vi también? A Cristo, cuando entró en el templo con un látigo. Diga conmigo, látigo. Ay, un látigo, hermano, un látigo, y echó látigo a la gente. ¿Por qué? Porque habían convertido el templo en una cueva de ladrones y les dio látigo. Lo que sucede aquí, hermano, es que Nehemías está diciendo algo muy serio. Le arranqué los cabellos y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos.
Nuestra relación con las personas tiene que ser de santidad. Ay, como el jefe me prometió que me iba a dar de alta, entonces lo que sea, señor jefe. No, hermano, ya está bien. Sitúese, póngase en el lugar de dignidad que Dios le dio. Usted es hijo de Dios. Usted no depende de ningún jefe, usted depende del más altísimo jefe. Y les pone un ejemplo. No pecó por esto Salomón y hundió a Israel. Y comienza ahí hablando ese hermano. Y había uno de los sacerdotes que había hecho esa pamplina. Sí, hermano, uno de los sacerdotes de la casa de Dios. Porque si nosotros predicamos aquí en el altar, hermano, tenemos que estar atentos, líderes, pastores, señores que estáis al frente de grupos, ejemplos de santidad. Ejemplos de santidad. Eso de que pase al lado una hermana y dice, mamita, eso se acabó. Ya yo se lo he dicho al pastor Luis. No, es broma, hermano. Pastor Luis es un santo. No, nosotros nos reímos aquí, pero aquí a lo mejor no lo hacen. Pero allá afuera, hermanos, quién sabe. No me refiero a Luis, por supuesto, me refiero a todos. A mí, a Luis y a todos. A lo mejor aquí adentro no, pero allá afuera. ¿Qué? Y cuando llega el verano, ¿qué? Cuando te vas para una piscina o para una playa, ¿qué? Atención, santidad al Señor. Hágale así al que tiene al lado, santidad al Señor. Te pillé. Ahí, santidad al Señor. Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, horonita. ¿Era yerno de quién? ¿Veis? Uno de los hijos del sumo sacerdote era yerno de Sanballat, horonita. ¿Quién es ese? Un horonita, un extranjero. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Diga, lo ahuyenté de mí. Te vas de aquí. Hermano, yo sé que yo predicando acerca de esto, estoy poniendo un listón alto para mí y para mi casa. Atención que yo no lo estoy descartando. Pero Dios nos está llamando en este mes y en este año y en este nuevo tiempo de nuestra vida a buscar la santidad. Diga conmigo, yo quiero ser santo para Dios. Señor, ayúdame, que yo pueda romper toda cadena pecaminosa en el nombre de Jesús. Hermanos, tenemos que avanzar hacia la santidad en el nombre de Jesús. Nehemías, hermanos, si algo hace de una forma extraordinaria, no es construir un muro exterior, es construir un poderoso y fuerte muro interior. Y cuando nosotros hemos hablado de ensancha, les dije desde el principio que yo no quería que ensancha fuera físico solamente. No, hermano, porque Dios no construye en lo físico. Para Dios le da igual un auditorio gigantesco y hermoso. A Dios lo que no le da igual es tu corazón, tu vida, tu interior. A Dios lo que no le da igual es que tú estés devastado por dentro y construido por fuera. No, Dios no quiere eso, hermano. Tenemos que fortalecer nuestros muros interiores, fortalecer la relación, la santidad, la pureza de vida, la pulcritud de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestras manos. No, cuidado con las relaciones, cuidado con tus amistades, cuidado con quién hablas y cómo lo haces, a quién oyes y a quién dejas de oír. Cuidado con tus pasos, enderézate, porque viene tiempo, querido hermano, en que Dios hará maravillas con los santos. ¿Serás tú uno de ellos? Póngase en pie, por favor, y cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, hermano. Sin duda alguna, Él nos va a ayudar. Él va a hacer que nuestras vidas sean diferentes. Él nos prometió ayuda. Míreme aquí, un momento más. Míreme por un momento, míreme, abra sus ojos.
Dios había elegido a Isaías. Pero Isaías se había contaminado. El profeta Isaías. Y Dios le visitó. Le visitó como pudiera visitarnos o estar aquí esta mañana sin duda. Y le mostró su gloria. Dios mostró su gloria a Isaías. Y él vio. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas cubrían el templo. Y por encima de él habían serafines y querubines y decían, santo, santo, santo. Cuando le vi dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. ¿De labios qué? Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero dice la palabra profética, pero voló hacia mí un serafín tomando con las tenazas un carbón encendido desde el altar y tocó mi boca y dijo, he aquí toco tus labios y es limpia tu culpa. He aquí toco tus labios y es limpia tu culpa. ¿Sabe qué hace un carbón en la boca? Quema y duele. ¿Usted se ha quemado alguna vez? Pues sí. ¿Y sabe qué hace la quemada? Arde. Duele mucho. Lo peor es una quemada. Es probablemente el dolor más intenso, el ardor más fuerte. Pero una quemada cauteriza. No deja que salga infección. Una quemada elimina la infección en el acto. Usted tiene una herida y se la quema, se acabó la herida. Ahora, eso es una cura de burro. No se cure quemándose. Hermano, después de eso dice la palabra, después de esto oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Y respondí yo y dije, heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Por nuestra propia cuenta, míreme hermano, entiéndalo. Por nuestra propia cuenta, nosotros no podemos ser santos. Porque somos como la cabra que tira para el monte. Pero Dios proveyó para nosotros medios de santidad. El tema es que los abracemos. El tema es que los tomemos. Su palabra, si está en nosotros, ella nos guardará. Si su espíritu está ardiente en nosotros como un carbón en nuestros labios, entonces estaremos limpios. Si el poder de la sangre de Cristo es aplicada en nuestra vida, estaremos santos. ¿Sabe qué dice Pablo a los corintios que eran unos perversillos? Dice, a los santos que están en Corinto, ellos han sido lavados por la sangre del Cordero. Juan, cuando vio en una visión de futuro, dice, vi una multitud vestidas de blanco que decían, hemos sido limpios por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y decían, santo, santo, y adoraban a Dios. Hermano, la santidad está en nuestra mano, pero tenemos que pillarla. Esa acción nuestra no se da sola. Tenemos que abrazarla, procurarla y mantenerla. No permitir que se nos vaya. ¿Lo entendió? Y hoy con sus ojos cerrados va a decir, Señor, yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero construir una vida de santidad. Ayúdame. Hoy renuncio al pecado.
renuncio a todo aquello que afecta mi vida. Te pido perdón porque he hecho muchas cosas alejado de tu voluntad. Pero hoy me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti. Ya no hace falta que me arranques el pelo. No hace falta que me maldigas hoy, Señor. No quiero que me riñas más. Hoy quiero ser sensible a tu palabra y amarte y obedecerte. Dame fuerzas ahora para separarme de los amonitas. Permíteme vivir para ti por siempre. Dígaselo usted en sus palabras ahora, hermano, porque es posible que usted tenga que romper hoy con cosas. Hágalo. Que brille su frente hoy por la pureza de la santidad. Que brille su frente porque la sangre de Cristo es suficiente para ti. Que hoy la santidad sea parte de tu vida.